Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, intentando testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz, en Medjugorje. Que la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Estoy grabando en el día 28 de julio, año del Señor 2024. Este es el capítulo número 88. Un saludo muy fuerte a los oyentes del continente latinoamericano y a España. Bien, hoy vamos a meditar y reflexionar sobre el mensaje de la Reina de la Paz en Medjugorje de este mes 25 de julio, año del Señor 2024, dado a Marija Pavlović. Es un mensaje que destaca respecto a todos los otros mensajes que estamos acostumbrados a leer, sobre todo considerando que en Medjugorje se dice que en el mes de julio la Virgen María siempre envía mensajes de carácter un poco desoladores, como por ejemplo, el hombre ha elegido un mundo sin Dios o algo por el estilo. Pero claro, eso es la verdad. ¿Será que los seres humanos reaccionamos de forma cíclica y en julio siempre alcanzábamos el punto más bajo de nuestras acciones? Pero esta vez la Virgen María nos ha sorprendido. Algo ha cambiado porque el mensaje que nos dio es decisamente positivo, alegre y da grandes esperanzas. Y vamos a leerlo. Queridos hijos míos, con alegría los he elegido y los guío, porque en ustedes, hijitos, veo personas de fe, esperanza y oración. Hijitos, que los guíe la dignidad de ser míos, y yo los guío a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Estoy con ustedes para que la paz triunfe en ustedes y a su alrededor, porque con esa intención Dios me ha enviado a ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Bien, y vamos a analizar. Ya desde la primera frase hay algo importante. La Virgen María dice míos, queridos hijos míos. Sabemos que todas las personas que forman la sociedad humana son hijos, porque la Virgen María es la madre de todos nosotros. Pero en esta frase hay una especificación. Ha dicho míos. Aquí está hablando al ejército de María, o sea, a todos aquellos que han respondido a su llamada. Primeramente en Medjugorje, que como sabemos es el pueblo piloto de la nueva civilización de María o Mariana, y después a todos aquellos que están en todas partes del mundo, que han respondido a su llamada y que se esfuerzan sinceramente de hacer lo que ella dice. De hecho, como ya ella dijo en uno de los primeros mensajes a los videntes, la Virgen María eligió al pueblo de Medjugorje porque allí encontró todavía personas de fe. Allí tenía que poner en marcha su plan estratégico para luchar en contra del antiguo enemigo que no cesa de acusarnos noche y día delante de Dios y de hacernos trampas y engaños. Obviamente estoy hablando de Satanás. Es la lucha de la humanidad redimida, capitanada por María sin mancha original, que es también totalmente humana, por lo tanto no es diosa, en contra, sea el ejército de María que María misma, del enemigo de Dios y del ser humano que es el diablo. O sea, María y el ejército de María estamos luchando en contra del diablo, ¿vale? Que es la personificación, la persona del mal. Como ya he dicho en algunos vídeos,
Es nuestro derecho luchar en contra de este abominable, porque por culpa de él estamos en la situación miserable en que vivimos en todos los sentidos y continuamos a ser engañados en todas las maneras y de forma también muy sofisticadas, tanto que casi no tenemos defensas. Las únicas defensas son la oración del rosario y la fe en Cristo y en María. De esta frase, o sea, de la primera frase que hemos visto ahora en el mensaje, puedo entender que María, a través de su Hijo Jesús, eligió de antemano las personas que potencialmente podían tener una fe, una esperanza fuerte y ser también personas de oración. O sea, que entienden la importancia abisal de la oración. En una de las primeras apariciones en Medjugorje, dirigida explícitamente a la parroquia de Medjugorje, que es titulada además a Santiago Apóstol, que es el patrón de los peregrinos y además patrón de España. Así que yo creo que hay una conexión entre Medjugorje y España, también si todavía no parece. Entonces María, en estas primeras apariciones, dijo que estaba buscando entre los feligreses y los peregrinos en Medjugorje almas capaces de entender la enorme importancia de la oración. Allí estaba eligiendo al núcleo de la nueva civilización mariana, desde el cual se habrían propagado todas las ramificaciones en todo el resto del mundo de la nueva civilización mariana. Y con los años María poco a poco eligió los soldados para su ejército en todos los rincones del mundo. Es como cuando se lanza una pequeña piedra dentro de un lago. El impacto de la pequeña piedra en el agua crea ondas concéntricas más pequeñas cerca de la piedra y cada vez más amplias a medida que se alejan del centro donde ha caído la piedra. Es una propagación. Y quien no vive en Medjugorje pero se esfuerza de seguir a la Gospa y a lo mejor ha ido al menos una vez allí, hace parte de su ejército por propagación. María nos guía, y ese también es el título de mi canal. María nos guía porque ha visto en nosotros, espero que estamos incluidos yo y mi marido también, yo me pongo adentro también, ha visto en nosotros personas de fe, esperanza y oración que derramen la paz que este mundo necesita. Y la paz de que habla la Virgen María es la reconciliación de los seres humanos de nuestros tiempos con Dios. O sea, conversión, cambiar nuevamente nuestro corazón y ponerlo en las manos de Dios, siendo conscientes de nuestras miserias, de nuestros pecados pasados y con el propósito de no pecar más así gravemente, de seguir a Dios, de asumir que Dios es sobre todas las cosas, es el creador de todas las cosas, es el creador del funcionamiento de todas las cosas, incluidos nosotros, y que por lo tanto tenemos que respetar lo que Él ha decidido por nosotros porque es para nuestro bien. Y digo esto porque parece que los gobiernos de las naciones hayan claramente, directamente declarado guerra a Dios. Ahora es evidente, pretendiendo ridiculizar y finalmente minimizar hasta quitar totalmente a Dios de nuestras mentes y de nuestros corazones, causando así castigos. Y lo digo fuerte y claro porque los castigos existen y hacen parte de nuestra religión católica
porque Dios tiene mucha paciencia, muchísimas, un abismo de misericordia, pero cuando la copa reposa de veneno, a un cierto momento tiene que moverse, y cuando se mueve el Padre Altísimo, allí llegan los castigos, pero para el bien de la humanidad, porque Dios sabe perfectamente que si no se mueve Él, es la humanidad misma que se autodestruye y destruye también su propia alma, porque se irán un montón de gente al infierno. Si en vez Dios actúa antes con los castigos, cabe la probabilidad, y Él lo sabe perfectamente, que muchísimas personas al último momento se conviertan, se arrepientan sinceramente, visto que se encuentran delante de la muerte, delante de un flagelo, delante de algo que realmente le asusta, porque nosotros seres humanos somos así, hasta que no nos asustamos, no nos arrepentimos. Miremos, por ejemplo, en la Biblia Nínive. Y entonces, en esta forma, para nuestro bien, el Altísimo tiene que usar las maneras fuertes, porque lo empujamos a usar las maneras fuertes, pero siempre para que nuestra alma, que es la parte más importante de nosotros, ya que es el alma que existe eternamente, no nuestro cuerpo, pueda ser salvada, porque si no va a terminar al infierno. Y es por eso que, a pesar del dolor que puede tener Jesús, María, el Espíritu Santo, en un cierto momento el Padre Altísimo, que es la primera persona de la Santísima Trinidad, cuando decide que a un cierto momento tendrá que llegar el castigo, este castigo llegará, porque será el punto culminante en que Él sabe perfectamente que la humanidad más que así no puede avanzar, que no habrá ninguna esperanza que por sí solos vuelvan a Él, y por lo tanto estos castigos servirán para salvar el alma de un montón de gente que si no periría en el infierno. Y yo espero que hayáis entendido esto, y no obstante que hay, como siempre, una corriente de obispos que la piensan de forma completamente diferente y que dicen que la Virgen María no puede querer que puedan haber castigos. Entonces todas las apariciones marianas que hablan de castigos son falsas. No es así. Las falsas son aquellas que no hablan de castigo, que te hacen creer que todo va bien, no obstante que empeoramos cada vez más, que te dicen que no hace falta rezar el rosario, que te dicen que no hace falta seguir la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que te dicen que hay una interpretación equivocada del Evangelio. Estas son aquellas falsas, pero todas las que hablan de castigo, y por una causa, por una buena causa, pero sin exagerar claramente, porque notamos una cosa: el castigo de Dios siempre es un castigo pedagógico. Es siempre un castigo pedagógico. Tiene siempre que ser dirigido no a la destrucción de la humanidad así por así, sino a una conversión de la humanidad. A lo mejor usando la fuerza, claro, pero a una conversión sincera de la humanidad, que sea pero la voluntad del ser humano, la voluntad de la sociedad humana, que si se da cuenta de lo que ha hecho a través del castigo y se arrepiente espontáneamente, o sea,
El Padre Eterno, el Altísimo, siempre usa métodos para que en nuestro libre albedrío, en nuestra voluntad, no sean obligadas. O sea, que sean voluntarias, o sea, que la libre voluntad del ser humano sea respetada. Siempre es así. Si no es así, entonces no procede del Padre Celeste, no procede del Altísimo. Pero esto lo diré otra vez en un otro vídeo. Por lo tanto, la mayoría de los castigos que llegarán y que están llegando ya somos a nosotros mismos que lo producimos. Los autoinfligimos, ya que sin Dios no hay futuro, ni en esta tierra ni en los cielos. ¿Y eso por qué? Porque sin Dios el ser humano empeorará cada vez más en su egoísmo, en su egocentrismo, en su arrogancia, en su agresividad, y esto causa obviamente la autodestrucción de la humanidad, porque después de nuestra misma autodestrucción, porque es así. Sin Dios es así, ya que los caminos que podemos elegir son solo dos: o el camino del bien, que es lo de Dios, o el camino del mal, que es lo de Satanás. No podemos estar sin dueños. Nosotros, seres humanos, estamos hechos para tener dueño. O es el malo, que es el Satanás, o es el bueno, que es Dios, y que además no quiere ser nuestro dueño, quiere ser nuestro Padre, que es totalmente diferente, y un Padre bueno, que es todo otra cosa que ser un dueño. Bien, entonces estamos en una época en que el diablo nos ha todo transformados en Caín. Estamos centrados solamente en satisfacer a nosotros mismos, incapaces de encontrar gratitud para el Creador, y por lo tanto cada vez empeoramos en nuestra situación hasta llegar a ser un peligro para nosotros mismos y para los demás. Miramos, por ejemplo, a las Olimpiadas de este año, que se inauguraron en Francia. Y yo digo, la Francia, ¿cómo ha caído abajo? ¿Cómo ha caído de pupila de la Iglesia Católica hace siglos a lo que es ahora? Que es algo grotesco. Fue una inauguración, la de las Olimpiadas de Francia, absolutamente grotesca y asquerosa, con rasgos demoníacos, además de que paganos, en donde nada más a nada menos se ridiculizó a Cristo y a su última cena. Pero ¿qué pinta la última cena de Cristo con las Olimpiadas? Porque se quiere ridiculizar así a la fe católica. Y la motivación es muy compleja. La grotesca cena era formada de una mujer obesa, de transexuales, de drag queen, etc. O sea, de todos los que se sienten rechazados, entre comillas, porque ellos mismos primeramente han rechazado su propia naturaleza. La naturaleza natural, la que le ha dado Dios. Y de repente, en medio de ellos, aparece un ser azul que, en mi opinión, habría tenido que representar un supuesto Jesús, como estos trastornados lo imaginan para que se sientan aceptados. Y en realidad el ser que surgió estaba representando un demonio, el demonio que ellos siguen. Porque mirad, Jesús siempre se queda fiel a sí mismo, ya que Jesús es la verdad. No cambia su pensamiento, ni sigue una supuesta moda, entre comillas, ideológica, ni tampoco se disfraza.
Somos nosotros los seres humanos que debemos seguir a Cristo si queremos que nuestra alma se salve y de paso resane, o sea, que vuelva a tener salud. No es Él que debe rebajarse a nuestro pensamiento por pena a lo que somos. Jesús nos ayuda en llegar a Él, pero lo que Él es, y es la verdad, no va a cambiar por nada y por nadie, porque la verdad es absoluta, no cambia en el tiempo, ni cambia para las personas. La verdad siempre se queda fiel a sí misma. En caso contrario no sería la verdad. Y la verdad es Cristo, porque es Cristo mismo que nos lo ha revelado. Yo soy la vida, la verdad y el camino. Realmente es el contrario. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todos, también los trastornados, sentimos en el alma que la fe católica procede del divino. No sigue una lógica humana, sino divina. Por lo tanto, es perfecta. Y cuando las gentes se proponen vivir realmente las enseñanzas de Cristo, la fe católica es realmente revolucionaria, ya que pone pata arriba todos los propósitos egoístas, arrogantes, superficiales, trastornados y totalitaristas de aquellos que quieren instaurar un dominio físico, mental y espiritual sobre los pueblos. Porque esta abominable cena de las Olimpiadas ha sido solo un abuso ideológico y psicológico que ofende la pureza de la dimensión de Dios y que ofende también nuestras almas, que hiere profundamente nuestra alma. El alma de las personas puras de corazón sangra por las ofensas que Cristo recibe de aquellos para los cuales ha sufrido también ha muerto y también ha resucitado hace más de 2000 años. Cristo ama también a los que le ridiculizan, que lo atacan. No cesa de amarles, y estos trastornados han hecho lo mismo que hicieron los soldados que torturaron y crucificaron a Jesús. Jesús continúa a padecer los dolores de una pasión aún más intensa de lo que sufrió hace más de 2000 años, porque los verdugos actuales no pueden no saber quién fue y quién es Jesús. Todos lo sabemos, y si le infligimos dolores es porque no le amamos para nada. Aún peor, le rechazamos por completo. Estas acciones se repercuten sobre Jesús, que el cielo que vive físicamente en el cielo, porque Él está allí también con su cuerpo. Los dolores que padecen son espirituales y también físicos. Y no me parece que el Padre Altísimo, que a eso es su Padre, se sienta muy contento de ver sufrir otra vez a su Hijo con dolores indecibles. Y yo creo que antes o después, si ya no lo ha hecho, porque puede haber ya puesto en marcha los castigos, yo pienso que antes o después empezará a decir, vale, hasta aquí hemos llegado y ahora empiezo yo. Porque el ser humano no para en el mal, no consigue. Estamos orando, muchas personas en el mundo, precisamente porque la sociedad humana pare y se convierta, sea consciente de lo que está haciendo y de quién es realmente Dios. Pero esto se puede entender solo cuando nos convertimos y encontramos realmente la fe verdadera. Y después hay otro aspecto de tener en cuenta con estas Olimpiadas de Francia. Si cada vez más personas siguen la lógica de Dios contenida en la fe católica original, porque hay
la esperanza que las personas se rediman, porque hay un movimiento en la sociedad actual que está, ¿cómo se dice?, regurgitando o en este caso rechazando, al menos instintivamente, las manipulaciones ideológicas que el maligno ha desarrollado a través de partidos políticos, a través de gobiernos, a través de activistas y todo esto. Hay un movimiento para volver a Dios, solo que todavía no tienen bastante empuje, no tienen, decimos, todavía la fuerza de cambiar su situación, de cambiar su corazón, ¿no? Pero también los políticos y los gobiernos de las naciones han percibido esta fuerza que se está moviendo, ¿no? Que todavía no ha surgido, pero sí que lo han percibido que se está moviendo. Y entonces ellos tienen miedo que la lógica de Dios vuelva con todo su poder en los corazones de las personas. Y claramente entonces, si es así, ¿cómo van a manipular ya a las personas y a controlarlas en todo el mundo? Y claro, ellos quieren el control de la sociedad por fines personales y también destructivos, así como en todas las dictaduras humanas, porque lo que quieren es el control total de las almas, de las mentes, de los cuerpos. Y el juego siempre es lo mismo. Los inicuos son los títeres del diablo y ni siquiera se dan cuenta. Y por lo tanto, cualquier excusa es buena para atacar a Dios. También las Olimpiadas, en la cual una supuesta última cena no pinta un real comino. Por este mensaje de julio de la Virgen María en Medjugorje se entiende que se preparan tiempos en que se verá de forma cada vez más nítida el enfrentamiento de los dos ejércitos. De un lado, el ejército de los inicuos, los que han elegido ser esclavos del diablo, y en el otro lado, el ejército de María, los que han elegido ser seguidores de Cristo y de María, su madre. Y en el mensaje del 25 de junio pasado, María nos dijo de volver a la oración en familia y de leer un trozo de las Sagradas Escrituras cada día, siguiendo el hilo conductor de los acontecimientos bíblicos, o sea, de no saltar por aquí y allá en las lecturas. Y haciendo así, poco a poco nos daremos cuenta que los errores que el pueblo de Israel hizo delante de Dios son los mismos que hacemos ahora. Hoy en escala global, porque para bien o para mal, la religión cristiana se extendió en todo el planeta. Y en el mensaje de este 25 de julio, la Virgen nos guía diciendo qué actitud debemos tener delante de los demás para ser testigos de Cristo. Nos dice: hijitos, que los guíe la dignidad de ser míos, y yo los guío a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Fijémonos en hijitos. Esta es una expresión muy tierna que usó muchas veces también Jesús con sus discípulos. Y por lo tanto, quien ha respondido a la llamada de María que aparece en Medjugorje, viva en el lugar que viva, si sinceramente quiere hacer en sus límites humanos lo que María pide,
es discípulo de María y por lo tanto de Jesús, su hijo. Y es precisamente a estos discípulos de María que la Gospel continúa diciendo: que los guíe la dignidad de ser míos, y yo los guío a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Esto quiere decir que nosotros debemos poner la voluntad de ser de María, de ser contentos y dignos de ser suyos. En la práctica quiere decir que si somos de María, intentaremos imitarla en sus más grandes virtudes, principalmente abandonándonos totalmente a Dios, sin tener miedo de defender a la verdad cuando alguien la ataca, de tener paciencia y soportar los insultos, o cuando nos ridiculizarán para ser marianos, mantenernos firmes como María se mantuvo firme en las pruebas de su vida terrenal. En mi pueblo, como en todos los pueblos de España, hay muchas fiestas, procesiones y romerías religiosas. Observé pero en mi pueblo que aparte los anderos que andan con la talla de Cristo o de María o de algún otro santo sobre el hombro, nadie, y repito, nadie participaba a la procesión con un rosario en la mano. Así que me propuse de participar yo con el rosario de las manos de María que nos había dado la mujer del vidente Jacob a mí y a mi marido cuando en el 2021 hemos entrado en sus oficinas por unos consejos. Los rosarios de las manos de María son muy diferentes de los demás rosarios. Tienen los dos colores de María, el azul y el blanco. En un tipo de rosario prevalece el azul, que serían en las decenas, y en el otro el blanco. Pero lo que me gusta realmente mucho de estos rosarios es la cruz, porque representa al Cristo crucificado que mira a María su madre, adolorada por el padecimiento de su hijo, pero al mismo tiempo consciente que este sacrificio era preciso para todo el género humano de todos los tiempos. Entonces me hice toda la procesión rezando el Santo Rosario completo con el rosario de las manos de María en la mano. Bueno, la televisión del pueblo, porque en nuestro pueblo tenemos también una televisión, ¿no? Reporteros que graban los acontecimientos. Me grabó muy a menudo enfocando precisamente el rosario y días después le pregunté al reportero, que es un rumano y de religión cristiana ortodoxa, por qué había grabado insistentemente mi rosario y me contestó: porque es admirable que en estos tiempos haya una mujer que no sienta vergüenza en rezar el rosario y se muestra con el rosario entre manos. Y no bromeaba. Después, seguro que alguien se puso a reír porque yo tenía en la mano el rosario y rezaba durante la procesión. Creo que casi todos se habrán reído, pero no, muy probablemente porque es también un cristiano ortodoxo. Y entonces, los demás, lo que yo he notado es que ni siquiera las mujeres mayores que van al templo todos los días tienen entre las manos el rosario cuando rezan el rosario. Además es muy rápido. Y solo la mujer que hace de guía lo tiene, las demás no. ¿Y por qué? ¿Tenemos vergüenza de tener en la mano el rosario? El rosario es una alabanza a Dios y a su sacrificio. Al final nos hacemos manipular de los que ridiculizan a Dios para sacarle definitivamente de nuestras vidas. Es esta la gran batalla que tenemos que librar. Hacernos guiar de la dignidad de ser de María,
de rezar el rosario, de confiar en el Padre Altísimo, en Cristo, en el Espíritu Santo y en María la Virgen y todos sus ángeles y santos, y de defender la verdad cuando hace falta, de indignarnos cuando hace falta, porque sólo así nos divinizaremos. Seremos con nuestras vidas, con nuestra fe en Cristo, un pueblo de reyes, realmente una asamblea santa que en Cristo y en María encuentra el real sentido de la existencia y de la armonía de la paz. Y atención, los deportistas que participan activamente a las Olimpiadas, si algunos de ellos son marianos, si algunos de ellos siguen la Virgen María en Medjugorje, deberían retirarse por protesta de los Juegos Olímpicos franceses. Hay que tener coherencia. Y los oyentes no deberían mirar los Juegos Olímpicos. Hagan desplomar los índices de escucha de las televisiones y de internet de los Juegos Olímpicos. No solo los oyentes católicos, sino todos los oyentes cristianos y las personas de buena voluntad que se indignan y con razón por este acto absolutamente irreverente y abominable que han enviado a millones y millones de oyentes a través de internet y a través de las televisiones. Debemos tener la coherencia que María espera de nosotros para demostrar a todo el mundo y sobre todo a los inicuos la dignidad de ser de Cristo y de María. Esta es la batalla que tenemos que librar en contra del mal. Basta ya de continuar a subir pasivamente todo lo que ofende a la dimensión de Dios y que hiere nuestra alma. Hecho esto con el intento de obligar nuestra alma a comportarse como ellos, como los inicuos quieren. Si recuperamos nuestra dignidad, entonces María nos guiará al camino de la verdad y de la vida, que es Cristo su Hijo. Y es realmente muy, muy grande y bonita la última frase del mensaje de María de este 25 de julio. Estoy con ustedes para que la paz triunfe en ustedes y a su alrededor, porque con esa intención Dios me ha enviado a ustedes. Traducidos. Estoy aquí con vosotros, me muestro en esta dimensión terrenal para que os vayáis reconciliando con vuestro Padre del cielo, para que la serenidad del corazón, que solo se encuentra haciendo la paz con Dios, triunfe en vosotros y se derrame todo a vuestro alrededor, que alcance todos los que encontráis en vuestro camino, porque es con esa intención que Dios me ha enviado aquí entre vosotros. Pero claro, a los inicuos de vez en cuando hay que darle batalla, obviamente con las armas del cielo, que en este caso son el Santo Rosario y también una reacción democrática que es la de no mirar las Olimpiadas de este año. Y si hay algún deportista mariano que participa en las Olimpiadas, que se retire, cueste lo que cueste. ¿Os dais cuenta que somos testigos de algo absolutamente grande, épico, bíblico? Se puede realmente decir que podemos tocar el cielo con un dedo, porque el cielo ha bajado entre nosotros otra vez para guiarnos a través de María en nuestra época. Y debemos agradecer al Dios Altísimo por esto. Y para hacerlo hay que tener fe, esperanza, orar y ser coherentes en nuestros pensamientos y acciones a la verdad que es Cristo, claramente siempre en paz.
usando el Santo Rosario y sacrificios, porque a un cierto momento para nuestra mentalidad humana de hoy en día, no mirar en la televisión los Juegos Olímpicos es un sacrificio. Retirarse de los Juegos Olímpicos para los deportistas es un gran sacrificio, porque quiere decir que pones en riesgo a tu trabajo, a tu carrera, al dinero que podrías ganarte. Y no creo que la medalla sí, pero en fin, sí, la medalla y también decimos la satisfacción personal de decir he ganado una medalla en los Juegos Olímpicos. Y al final, ¿qué? Cuando las ganadas, ¿qué? ¿No es mejor ganar medallas para el cielo en vez que para abominables Juegos Olímpicos? Y por lo tanto, estos sacrificios, si se consiguen hacerlos, son realmente importantes, no solo para el cielo, sino para todo el mundo, porque estos sacrificios miden vuestra tempra, miden vuestra fuerza espiritual, vuestra determinación, vuestra voluntad de poner a Dios sobre todas las cosas, de amar a Dios sobre todas las cosas, como nos ha dicho en el mensaje del 25 de junio pasado la Virgen María. Amad a Dios sobre todas las cosas. Acordémonos siempre que se llega a Cristo por medio de María. Por eso termino siempre mis podcast vídeo con la frase a Jesús por María. Por lo tanto, haciendo un reepílogo, un resumen de la situación, no debemos avergonzarnos de ser de María. Actuemos en coherencia a la verdad y a la paz. Esta batalla nos está empujando cada vez más a elegir un bando. Si soy de María, soy también de Cristo. No me hago cómplice de quien ofende a Cristo y a su madre. Sacrifico mis medallas, sacrifico mi trabajo, sacrifico el dinero que podría ganar y elijo a Cristo. Acordémonos del mensaje, como he dicho antes, de la Reina de la Paz del pasado 25 de junio. Amad a Dios sobre todas las cosas. Retirarse de las Olimpiadas, no mirar el programa y no acudir al evento, sobre todo los franceses, es demostrar a todo el mundo que amamos a Dios sobre todas las cosas. Así que, chicos y chicas, mano a la obra con el rosario en la mano. A Jesús por María. Reza del Santo